Vamos a dar inicio. Buenos días, vamos a dar inicio con la transmisión de este evento empresarial UNIDEM. Les agradecemos mucho su presencia. Sean todos bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Mi nombre es Angélica Quijano, son las 11:05 de hoy, lunes 13 de mayo del 2024, y es momento de iniciar esta interesante conferencia denominada Decreto que otorga el subsidio para el empleo 2024, a cargo de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México, a quien en un momento más presentaremos. Antes de iniciar, los invitamos a atender recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que hoy nos acompañan. Verificar, por favor, que su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas serán atendidas por el área staff de la UNIDEM, mismas que podrán escribirlas en el chat de la plataforma. Las dudas, comentarios o preguntas respecto al tema de la conferencia pueden escribirlas en cualquier momento en el chat, incluyendo su nombre y su empresa. Muchas gracias de antemano por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán disfrutar de esta conferencia. Respecto al orden del día, les comentamos que iniciaremos con la bienvenida, enseguida escucharemos la exposición de motivos, continuaremos con la conferencia, tendremos el tiempo para ustedes, las empresas invitadas, en la sesión de preguntas y respuestas, y finalizaremos a la 1 de la tarde con la clausura. Agradecemos la presencia de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc y Restaurante La Mansión, siempre trabajando y al pendiente de los diferentes servicios que brinda la organización a todas las empresas socias. Gracias por acompañarnos a los presidentes de las comisiones de la Unión Industrial, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la UNIDEM al frente de los diferentes municipios del Estado de México. De manera especial agradecemos la presencia de todas las empresas socias y empresas invitadas que hoy se encuentran conectadas por las 4 plataformas: Zoom, Facebook Live, Microsoft Teams y Google Meet, en las cuales se transmite este evento empresarial de manera simultánea. Iniciamos con el mensaje oficial de apertura a cargo del maestro Francisco Cuevas Dobarganes, de la empresa socia UNIDEM, Restaurante La Mansión, y es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Buenos días, maestro. No vemos por ahí al maestro. Ok, continuaremos con la exposición de motivos y en un momento más le daremos el uso de la voz al maestro Francisco Cuevas, pero vamos a escuchar. Ok, ya me parece que se reconectó. Esperamos un momentito. Maestro Francisco Cuevas, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos escucha, maestro? A ver, está conectado, pero me parece que tiene un tema de audio. Maestro Francisco Cuevas, ¿nos escucha? Ok, vamos a continuar con el siguiente punto y ahorita regresamos con la intervención del maestro Francisco Cuevas. Damos el uso de la voz. A continuación escucharemos la exposición de motivos de este tema a cargo del contador Javier Samperio, de la empresa socia Fábrica de Jabón La Corona. Es nuestro presidente de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México. Adelante, contador. Buenos días a todos. Creo que
el decreto que otorga el subsidio para el empleo es algo interesante y sobre todo novedoso. Creo que la idea que tuvo Jorge fue muy acertada y sobre todo oportuna. Bueno, pues este decreto se publicó en el Diario Oficial el 1 de mayo de este año y entra en vigor el mismo día, el 1 de mayo. Y creo que este decreto es algo novedoso. ¿Por qué? Porque aparte de que simplifica, ¿sí? Se actualiza el subsidio para el empleo para los trabajadores con ingresos de hasta 9,081 pesos, ¿sí? ¿Y por qué es novedoso? Porque se establece que el subsidio no va a ser un importe fijo, ¿sí? Sino que va a ser un porcentaje sobre la UMA mensual. El porcentaje es del 11,82. ¿Esto qué quiere decir? Que pues año con año se va a estar actualizando, ¿no? Y no se va a quedar estancado. Inclusive, pues presumen algo y que sí es cierto, porque lo estaba checando, de que este subsidio se incrementa en con un factor de 1,79, ¿no? Porque anteriormente el subsidio que se otorgaba al nivel máximo, que era de 7,382, era de 217,64. Por 1,79 pues nos dan los 390 pesos, que es el porcentaje bueno, es el resultado de multiplicar 11,82 por el AUMA mensual, ¿verdad? Creo que pues es algo novedoso y así deberían de proceder para otro tipo de deducciones, ¿no? Como por ejemplo la deducción de automóviles, ¿sí? De vehículos. Bueno, pues estamos viendo que está congelado, ¿no? Y ahorita pues ya el precio de los automóviles, Jorge, pues está por las nubes y nos quedamos con 175,000 pesos de deducción, ¿no? Cosa que es totalmente absurda. Creo que para las deducciones pues debería ser algo similar, ¿no? Que se vaya actualizando pues con la inflación o en base a UMA, ¿sí? La deducción, porque prácticamente pues ahí se queda. Lo mismo es el tope para los pagos en efectivo, ¿no? Que son 2,000 pesos y bueno, ya está congelado, ¿no? Ya 2,000 pesos pues no es nada, ¿no? Entonces ya todo tiene que pagarse con cheque nominativo para buena en cuenta, transferencias bancarias, etc., ¿no? Para que sean deducibles los gastos. Creo que pues Jorge les va a dar santo y seña guía del procedimiento de cómo se aplica este subsidio para el empleo. Y como les decía, sobre todo que es oportuno porque pues ya a partir de este mes, ya en el cálculo que hagan para el pago de los impuestos del ISR retenido a los trabajadores, bueno, pues se va a aplicar, ¿verdad? Entonces creo que es muy oportuno. Y aparte, cuando les hablaba de la complejidad administrativa que era de que, oye, sí, pues te pago, luego tú compensas, etcétera. Bueno, pues aquí claramente lo están diciendo que el subsidio se va a aplicar, pero pues contra el impuesto a la renta que les dé a cargo. O sea que aquí no van a pagar, o sea, si les dio, no sé, 300 pesos, bueno, pues hasta 300 pesos y no van a pagar los 20 pesos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí simplifica administrativamente el cálculo para los patrones, ¿eh? Bueno, pues Jorge, pues sin más, creo que como siempre, pues vas a dar una excelente exposición y aquí vamos a estar al pendiente. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, contador Javier Samperio. Esta información es muy útil, un preámbulo de lo que vamos a escuchar a continuación. Nuestro presidente de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México, de la empresa socia Fábrica de Jabón La Corona. Muchas gracias por estar aquí, contador, y dirigir estos esfuerzos para que las empresas estén informadas. Continuamos, nada más vamos a verificar si el maestro Francisco Cuevas nos escucha para que dé una intervención.
Lo vemos conectado, pero me parece que hay algún tema ahí con el audio. Vamos a continuar. Presentamos con mucho gusto a el maestro en impuestos, Jorge Briones, de la empresa Socia Consultores Empresariales Internacionales. Él es integrante de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México, quien nos compartirá el tema decreto que otorga el subsidio para el empleo 2024. Adelante, contador, bienvenido. Como no, muchas gracias, estimada licenciada Quijano, contador Samperio, muchas gracias también por la introducción al tema. Pues muy buenos días a todos los que amablemente acudieron al llamado y se conectaron para ver este importante tema. Un tema que, pues, ¿por qué no decirlo? Sí nos sorprendió, sobre todo por cómo se gestó. Ustedes recordarán que salió, como ya lo comentó el contador Samperio, el publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo. Generalmente, las publicaciones que se hacen en el diario oficial, lo más común es que entran en vigor al día siguiente de su publicación. Y bueno, pues sorpresivamente fue publicado el 1 de mayo y ese mismo día entró en vigor esta disposición. Y de entrada, la primera pregunta que puede surgir a muchos de ustedes: oye, ¿qué pasa con las nóminas que yo pago de carácter semanal? Tengo que partir mi nómina pagando los últimos días de abril y obviamente los primeros de mayo. La respuesta sería no, porque recordarán que tenemos que aplicar las normas vigentes, sobre todo en materia de retención, y también atendiendo un tema importante a considerar: los ingresos, sobre todo hablando en materia de personas físicas, se acumulan al cobro. Es decir, las personas físicas asalariadas son sujetas de retención del impuesto en el momento en el que obtienen los ingresos. Y obviamente la obtención de los ingresos es cuando el patrón se las paga. Entonces, en ese tenor, yo tengo salarios que devengué en abril, pero obviamente la época de pago ya es del mes de mayo. Pues obviamente le corresponderán las reglas aplicables a la retención del mes de mayo y obviamente el decreto entra en vigor el 1 de mayo, pues ya nos va a ser aplicable precisamente todo lo que respecta en materia de subsidio para el empleo. Vámonos a irnos desde el origen, desde no la exposición de motivos en sí, ya lo comentó también el contador Samperio, pero vamos a ver el articulado. Es un decreto breve, y también les tendría que decir que es un decreto del cual todavía estamos en espera de disposiciones que se hagan publicadas. La realidad es que todavía hay cierta incertidumbre por cómo se lanzó este decreto y sobre todo, seguramente muchos de ustedes tendrán varias dudas en lo que respecta a los pagos de nómina semanal, porque usted recordará que la ley del impuesto a la renta señala en el artículo 96 que se va a aplicar una tarifa para los ingresos que obtengan los contribuyentes, en este caso los asalariados. Se les va a aplicar una tarifa. Esa tarifa es de carácter mensual y obviamente la tarifa va a corresponder a los ingresos percibidos o obtenidos en un mes de calendario. Claro está que también hay disposiciones específicas que señalan que la época de pago o la periodicidad de pago puede ser distinta a la mensual. Es por ello que se publican tablas, por supuesto, diarias, la tabla semanal, la tabla decenal, la quincenal, o por periodos distintos o mayores al mes, ¿correcto? Entonces, sobre todo aquellos contribuyentes que ya empezaron a experimentar con las nóminas semanales, pues seguramente se encontraron con mucha incertidumbre, inclusive hasta del propio timbrado, porque vale la pena hacer mucho énfasis, y eso yo creo que lo vamos a estar desde ahorita hasta el término de mi intervención. Hay muchas interrogantes y sobre todo en temas de timbrado y obviamente aplicación de reglas. Ustedes recordarán que hay un decreto que se publicó, el artículo 10. Este artículo 10 es el que conocemos con el antiguo, por llamar de alguna forma, subsidio para el empleo. Este subsidio para el empleo, también ustedes recordarán que hubo un decreto que compila beneficios fiscales, hizo una adecuación eliminando un renglón o un rango de la tabla de subsidio para el empleo, en el sentido de ya hacer uniforme la distribución de ese subsidio para el empleo para ajustarlo a las tablas vigentes en materia de impuesto a la renta.
También ustedes recordarán dos diferencias y para ello voy a comenzar señalando, eh, es un hecho que durante esta administración el incremento al salario mínimo ha tenido un aumento inconsiderable. Eso ha dado pie a dos temas. También el propio artículo 96 de la Ley de Impuesto a la Renta señala que no se deberá retener o hacer retención de impuesto a la renta a aquellos trabajadores que perciban un salario mínimo en el mes. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue paulatino y ustedes, miren, voy a proyectar un material que también, si es de su interés, con mucho gusto se los voy a compartir. Esto es una hoja de cálculo solamente para tratar de ejemplificar ciertos temas. Ustedes me indican, ya deberían de estar viendo la pantalla en Excel antes de entrar de lleno en materia para dar pie al cálculo de subsidio para el empleo. Ustedes Ya lo- recordarán, ¿sí? ¿Sí se ve, Sí, estimada licenciada Angie? Sí, sí, ya perfecto, gracias. Este cálculo, ustedes notarán que hay tarifas que se empezaron a actualizar desde 2022, pero también el aumento al salario mínimo se empezó a dar de manera más paulatina en 2022. ¿Qué pasaba? Actualmente tenemos dos zonas en cuanto a la percepción del salario mínimo, la zona resto del país y la zona de la frontera norte. Y ustedes observarán que en la zona frontera norte, pues obviamente el salario mínimo es mayor al salario en el resto del país. ¿Y qué pasaba cuando nosotros explorábamos el tema de la retención de impuestos sobre la renta? Resulta que antes de 2022 no se notaba tanto este cambio, porque si bien es cierto, ISR dice que no debemos retener a percepciones que correspondan a un salario mínimo mensual, pues, ¿qué pasaba? Ustedes observarán en esta columna. Yo le calculaba ISR y dice, oye Jorge, pero al ISR no le debes de calcular salario mínimo, correcto. Pero al yo aplicar la tarifa o la tabla, mejor dicho, de subsidio para el empleo, pues le daba un pequeño beneficio que en este caso en 2022 yo le entregaba al trabajador 17 pesos. Pero en la zona resto del país o zona, perdón, frontera norte, ya no le tenía que retener nada porque ya no alcanzaba el rango para el subsidio al empleo. ¿Cómo lo podemos apreciar? Aquí podemos ver las tablas, ahorita se las estoy mostrando esta tabla, la tabla del subsidio para el empleo que ustedes tienen. Ustedes observarán que tiene un rango máximo para otorgar subsidio al empleo por 7,382. ¿Qué pasaba? Cualquier trabajador que superara ese monto de ingreso mensual ya no tiene derecho a subsidio para el empleo porque la tabla indica que es cero el monto que se le da al trabajador. Pues bien, esto fue lo que empezó a suceder en el año 2022 con el incremento al salario mínimo en la zona frontera norte. Oye, el monto del salario mensual que asciende a 7,914, pues obviamente supera al monto de la tabla mensual, correcto. Pero también por disposición expresa de renta no le tengo que retener ISR. Entonces, estos 587 que ya le alcanza de retener con tarifa, simplemente no los tendría que retener. Esa fue la primera experiencia que tuvimos en 2022 con este tipo de incrementos al salario mínimo. En 2023 fue lo mismo, pero todavía se conservaba el umbral en la zona frontera norte. Notarán que en la zona frontera norte de 260 el salario pasó a 312 y en la zona resto del país, entre ellos Estado de México, de 172,87 pasó a 207,44, pero aún así todavía en la zona resto del país alcanzaba una retención y todavía el monto de ingresos le alcanzaba para todavía ser sujeto de gozar de subsidio para el empleo. Entonces, aquí, ¿qué pasaba en este rango? Sí le toca un subsidio para el empleo, pero ¿qué crees? Sí, ya le toca retención de ISR. Entonces, pues volvemos a aplicar la disposición general y no tendría que retenerle. Obviamente ese ISR que se tendría que retener no se va a retener porque el trabajador percibe salario mínimo. Si el trabajador percibiera una percepción adicional al salario mínimo, entonces ya sería sujeto de retención.
y fue cuando muchos empleadores decidieron darle un peso más de percepción para que dejara de pertenecer a este rango y que ya se le retuviera, aunque sea poco, por concepto ISR, porque de otra manera en el cálculo anual le iba a dar un monto a cargo. ¿Ok? Bien, ahora vámonos a 2024, que en 2024 ustedes observarán dos temas que se va a ver medio raro el asunto. De enero a abril, pues obviamente hubo un crecimiento también interesante en el salario mínimo. Aquí usted lo pueden ver. Del salario de 207 brinca con el incremento a 248,93 y de la zona norte 312, 374. Por obvias razones nos vamos a concentrar a la zona resto del país. Este es el salario mínimo multiplicado o elevado al mes, sería un salario mensual de 7,567. Ya no alcanza subsidio para el empleo, porque el subsidio para el empleo pues, es hasta 7,382. Por lo tanto, aplicando tablas o tarifas, pues ya tendría que haberle retenido 506 pesos, pero no le retengo nada precisamente porque estos trabajadores, por supuesto, perciben el salario mínimo. Entonces, esto desafortunadamente la legislación no lo previó. Hay aumento al salario mínimo, pero ya confronta con una tarifa de ISR. Técnicamente aplicar la tarifa, pues te da una retención, pero obviamente no es sujeta de retención esta percepción. Vuelvo a insistir, siempre y cuando no me salga del rango de un salario mínimo mensual. Bien. Ahora, a partir del 1 de mayo es cuando se da esta retención, esta aplicación del nuevo subsidio para el empleo. Obviamente cambia totalmente la mecánica de aplicación del subsidio para el empleo y es donde con este antecedente que acabamos de dar, pues vamos a regirnos porque vamos a seguir teniendo trabajadores que perciben un salario mínimo. El salario mínimo no es sujeto de retención y al no ser sujeto de retención no se causa ISR. Por lo tanto, en principio, a un trabajador que percibe un salario mínimo no va a ser sujeto de entrega del subsidio para el empleo por la nueva mecánica de aplicación de este concepto, ¿correcto? Bien, me voy a regresar al material. Ahí ya deben de estar viendo el material y vamos a ir viendo artículo por artículo respecto a cómo se gestó este decreto. Bien, ya vimos que fue publicado el 1 de mayo, entró en vigor a partir de ese mismo día, pero en el artículo primero me señala qué personas pueden gozar del subsidio para el empleo y esto también es importante acotarlo porque solamente van a gozar de subsidio para el empleo las personas que son trabajadores y que se refieren en un artículo de la ley de ISR, que son el artículo 94. Este artículo 94 se refiere a todas las personas asalariadas, más aquellas personas que trabajan para el sector público y cuyos ingresos se asimilan a salarios. ¿Qué quiere decir? Solamente asalariados y empleados del sector público. Porque en este artículo 94 también ustedes recuerdan que puede haber honorarios a miembros del consejo, consejos de vigilancia, comisarios, gerentes generales, administradores o personas físicas que optan porque sus pagadores les asimilen sus ingresos o salarios. Oye, yo soy una sociedad civil le paga a su socio y le retiene por asimilados o le paga por asimilados, esos asimilados no tienen derecho a subsidio para el empleo, solamente salarios, ¿correcto? Entonces, esta es la primera acotación. Muy bien, y también se deroga esta tablita, la tabla que les proyecto hace unos instantes, esta tabla va a quedar derogada y precisamente la derogación consiste en que ya a partir de 2000, la tabla que utilizábamos para la retención mensual, pues va a quedar derogada esta. Esta queda derogada a partir del 1 de mayo. Entonces, pues te orillaría a aplicar el subsidio para el empleo, que al día de hoy ya no se va a aplicar una tala y como bien comentaba en la introducción el contador Samperio, pues obviamente ya va a ser un importe fijo y este importe va a ser susceptible de actualizarse año con año, precisamente cuando sea publicada la unidad de medida y actualización. Bien. Ahora, este subsidio para el empleo es de carácter mensual, ¿ok? Oye, pero yo hago pagos semanales. Hay un procedimiento para hacer la conversión de ese salario
y ese subsidio para el empleo, mejor dicho, de carácter mensual, a hacerle el cálculo proporcional para la forma de pago que tengas, diario, semanal, decenal, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, se acota también los sujetos que tienen derecho a gozar de un subsidio para el empleo. Ya vimos que son asalariados, pues solamente va a aplicar para aquellos ingresos que sean sujetos del impuesto sobre la renta, cuyo importe no rebase la cantidad de 9,081 pesos que también comentaba el contador Samperio. Ese es el monto máximo de ingresos para un trabajador para poder gozar de subsidio para el empleo. Y aquí lo dice claramente la disposición, solamente ingresos sujetos de impuesto a la renta. Por lo tanto, oiga, contador, yo percibo ingresos grabados y exentos, ¿a cuáles les aplico? Al ingreso total le quitas el exento y ese es el monto sujeto a subsidio para el empleo. Si el monto de las percepciones ya restando o neteando ingresos exentos no supera de 9,081 pesos en un mes, tienes derecho a subsidio para el empleo, ¿ok? Ahora también hace la acotación de que no obstante hay ingresos que deriven de una relación laboral, hay ingresos que se exceptúan del pago del subsidio para el empleo y son precisamente los que mencionan aquí, primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Y ahora me indica por qué monto va a ser este subsidio para el empleo. La cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA mensual por 11,82%. Entonces, en tanto el Ejecutivo Federal no publique o no saque alguna modificación a este decreto, siempre que salga publicada la UMA en su actualización, le vamos a aplicar el 11,82% y ese será el monto del subsidio para el empleo anual. Ahora ustedes recordarán que va a haber un pequeño desfase en enero de 2025. ¿Por qué? Porque ahorita la UMA que nosotros tenemos entró en vigor a partir del 1 de febrero del 2024, ¿correcto? Y esta UMA va a estar vigente hasta el 31 de enero del 2025. Entonces, este subsidio para el empleo va a entrar en vigor desde mayo del 24 hasta el 31 de enero del 25 y del 1 de febrero del 25 va a entrar en vigor una nueva cantidad por concepto de subsidio para el empleo porque la UMA se actualiza y entra en vigor en febrero de cada año. Ese desfase así se ha mantenido desde que entró en vigor el valor de la unidad de medida y actualización. Y también este artículo es el que señala el procedimiento que se va a qué tratamiento va a tener el subsidio para el empleo. Se va a aplicar directamente contra el impuesto sobre la renta que le corresponda al trabajador en un mes de calendario, ¿correcto? De tal suerte que podemos resumir cómo va a quedar el asunto respecto a ingresos y los que no corresponden con derecho a subsidio para el empleo. Si yo tengo ingresos mensuales que sirven para retener impuestos o la renta hasta 9,081 pesos, sí voy a tener derecho a subsidio para empleo. 9,081 pesos más un centavo no le va a aplicar subsidio para empleo y sería el ejemplo anterior. Ingresos que sirvan para retener ISR y que superen 9,081, olvídate, no te va a corresponder subsidio para el empleo. Y los ingresos que no van a tener derecho a subsidio para el empleo son las primas de antigüedad, por supuesto, los retiros e indemnizaciones u otros pagos por separación como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Bien, ahora aquí podemos ver la mecánica, cómo se calcula el subsidio para el empleo. Esta es la unidad de medida y actualización diaria. Le aplico el factor mensual, elevo a 30,4 para hacerla proporcional a la UMA mensual. Esto va a ser la UMA mensual 3,300,53 por el porcentaje de subsidio para el empleo que señala el artículo primero, 11,82%, y este será el subsidio para el empleo mensual. Este es el monto máximo que ni más ni menos se le puede aplicar a un trabajador. No le puedo dar más de 390,12, pero tampoco menos por esa cantidad. Entonces el importe es fijo. Oye, Jorge, yo hice un cálculo de la nómina semanal y fue una cantidad inferior a esta. Claro,
porque acuérdense que este es un monto mensual. Si tú haces pagos semanales, tenemos que calcular el monto proporcional del subsidio que le corresponda al periodo de pago, que en este caso, en el ejemplo, sería de 7 días, ¿correcto? Muy bien, este subsidio se va a aplicar contra el ISR y aquí está el resumen o el esquema muy sencillo. El ISR que determinemos en nómina, que le corresponda conforme a tablas, le voy a aplicar el subsidio para el empleo y en su caso la diferencia es la que se tendrá que pagar o enterar al fisco, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo que se otorga? Ya la mecánica que teníamos anteriormente va a quedar desfasada, va a quedar ya sin vigencia. Comentaba el contador Semperio, oye, yo tengo un trabajador que gana X pesos, pero la retención es de 500 pesos. La retención es de 300 pesos y el subsidio para el empleo es de 390. Oye, pues le tengo que entregar 90 pesos a mi trabajador por concepto de subsidio para el empleo. Ya a partir del 1 de mayo, eso ya no aplica. Si derivado de la aplicación del subsidio para el empleo ya no se genera impuesto a cargo y origina, entre comillas, un saldo a favor, ese saldo a favor no tendrá derecho a entregárselo al trabajador y este se ejemplifica de la siguiente manera. En este escenario, el escenario A, el salario en la retención del trabajador fue de 506.24 pesos. Si yo aplico subsidio para el empleo, yo nada más le tendré que retener 116. Es claro, el ISR fue mayor que el subsidio y ahí no hay mayor problema. El subsidio para el empleo se aplica contra ISR correspondiente al mes. No estoy diciendo nada adicional a lo que aplicábamos con anterioridad. La novedad es la que está en este escenario o en el apartado B, en este ejemplo B. El ISR retenido fue de 306.24, pero el subsidio para el empleo que corresponde es de 390.12, pues claramente el subsidio es mayor que el ISR, pero la diferencia no se le tendrá que entregar al trabajador. Simplemente el ISR a retener es cero, pero tampoco le voy a entregar concepto o cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo, ¿correcto? Y ello también traerá como consecuencia que el patrón pues tampoco tendrá derecho a acreditar este subsidio contra impuestos propios o retenidos, que era la mecánica que aplicaba hasta el 30 de abril de 2024. Y por eso aquí el resumen es, cuando el ISR a cargo del trabajador es menor que el subsidio para el empleo mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el ISR que resulte a su cargo con posterioridad, pero tampoco tengo derecho a entregarle o no tengo la obligación de entregarle ninguna cantidad por concepto de subsidio para el empleo del trabajador, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con aquellos periodos de pago inferiores a un mes? Que es precisamente la problemática que ahorita se está suscitando. Si tú realizas pagos por salarios por periodos inferiores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo que corresponde a cada pago, tenemos que hacer una división. Dividiremos la cantidad que resulte de multiplicar la UMA mensual por 11.82 entre 30.4 para, obviamente, para convertirlo al mes, y el resultado que obtengamos se va a multiplicar por el número de días al que corresponda el periodo de pago. Y así vamos a determinar el subsidio para el empleo que le va a corresponder a dichos trabajadores. Ahora, cuando los pagos por salarios por periodos menores un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar a la UMA la cantidad de 11.82%. Va a quedar más claro en esta siguiente lámina. Es un primer ejemplo. Tengo la UMA mensual, que ya vimos cómo la determinamos, le aplico el 11.82 y este concepto, este monto no se va a mover. 390.12 es la subsidio para el empleo mensual. Lo divido entre 30.4 y estoy determinando el subsidio para el empleo diario o proporcional a un día. Si lo multiplico por el número de días, pues simplemente me va a dar el subsidio para el empleo que va a tener derecho al trabajador. Obviamente lo estoy haciendo por un día
y en este caso sería en el siguiente ejemplo el subsidio semanal. El subsidio diario lo multiplico por 7 y esto es lo que semana tras semana, si es que esa fuera mi periodicidad de pago, tengo que entregarle subsidio para el empleo a mi trabajador, perdón, tengo que aplicarle el subsidio para el empleo a mi trabajador. Acuérdense que ya no se le va a entregar nada al trabajador. Si el subsidio, si el periodo de pago fuera decenal, el subsidio diario se multiplica por 10 días y tendré el subsidio para el empleo convertido a 10 días. En este caso, si la nómina fuera catorcenal, simplemente lo del diario lo multiplico por 14, 179,66, y el otra forma de pago más común, la quincenal. Subsidio diario por 15 días, este sería el subsidio para el empleo que le tendré que aplicar en el cálculo de la retención de ISR al trabajador. Pero también importante, y aquí lo estoy recapitulando en la lámina con color rojo las letras, si los pagos por salario son menores a un mes, la cantidad de subsidio para el empleo que le corresponda al trabajador por ningún motivo puede exceder la cantidad de 390,12. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener ciertos inconvenientes y ahí es donde los sistemas o los aplicativos en materia de determinación de nóminas van a tener que estarse reconfigurando precisamente para hacer esta aplicación. Si derivado de los pagos semanales o los pagos que le haga mi trabajador distintos a un mes, detecta el sistema que ya me excedí de la cantidad de 390,12 pesos, se tendrá que hacer un ajuste mensual al subsidio para el empleo. Ahí es donde va a empezar a tener inconvenientes el tema de las retenciones de impuestos sobre la renta a partir del 1 de mayo de 2022. ¿Correcto? Muy bien. A ver, nada más vi aquí unos comentarios, dice que no se escucha. Yo creo que es un tema del audio particular de las personas que no escuchan, ¿eh? Porque sí está, la transmisión está, ahorita que intervenimos todos los participantes durante el inicio del evento, sí, entonces yo creo que es un tema de configuración de sus computadoras, de sus equipos, pero el audio está correcto. Por favor, a ver si lo pueden verificar. ¿Listo? Entonces, estos 390 pesos, me voy a regresar a la lámina anterior. Bueno, aquí están. Estos 390 pesos, como ustedes podrán darse cuenta, nunca van a variar en cuanto al concepto de aplicación del subsidio mensual. ¿Correcto? Es diferente que yo haga pagos de forma distinta a la semanal, digo la mensual, pero por ningún motivo el subsidio que yo le entregue en un mes al trabajador debe de superar esta cantidad. Por lo tanto, yo tengo que observar dos temas a considerar. Primero, que el monto de las percepciones que yo le entregue a mi trabajador en el mes no rebase de esta cantidad. Si rebasa, ya no tiene derecho al subsidio para el empleo. Oye, Jorge, pero ¿qué crees? Yo le pago semanal, gana el salario mínimo, pero le voy a dar un bono en la última semana. Y con ese bono ya rebasa 9,081. ¿Qué va a pasar con el subsidio que le entregué? Ese subsidio lo tendrás que ajustar y eso que le entregaste se lo tendrás que retener en la última semana. Eso es la problemática que se va a estar presentando con la retención en materia de salarios. ¿Por qué? Porque precisamente si yo me rebaso de estos montos de los 390,12, entonces ya un subsidio que previamente le entregué ya no va a tener derecho a gozar de él y tendré que hacer el ajuste correspondiente. ¿Ok? Oye, si yo realizo pagos por salarios en una sola exhibición, pero comprenden ya no un mes, sino 2 o más meses, es el sentido inverso. Para calcular el subsidio, debo de multiplicar la cantidad que se obtenga de la UMA por 11,82 y eso lo multiplico por los meses o el periodo de pago. Y aquí está el ejemplo anterior. La UMA mensual, le aplico el porcentaje de 11,82, esta va a ser la UMA, perdón, el subsidio para el empleo mensual, y en este caso lo multiplico por 2 meses, que es el periodo de pago, y este sería el subsidio para el empleo que tendrá derecho el trabajador. Este es por 3 meses, este es por 4, este es por 5, y suponiendo que hubiera un periodo de pago, te voy a pagar todo tu salario de 6 meses,
pues aquí tendría que hacer la UMA mensual por 6 meses y este es, perdón, el subsidio para el empleo equivalente a 6 meses, ¿correcto? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con trabajadores que tengan más de un patrón? Esto no es nuevo, esto también lo reitera este decreto. Si tú eres un trabajador y le prestas servicios a más de 2 patrones o a más de un patrón, debes de elegir qué patrón es el que te va a aplicar el subsidio para el empleo y le tendrás que informar. Oye, patrón, tú aplícame el subsidio para el empleo y yo le voy a avisar a mis demás patrones que ya no me lo apliquen porque ya me lo estás aplicando tú, porque si no lo avisa, pues obviamente un patrón al desconocer esta situación estará otorgando un subsidio para el empleo de manera indebida a un trabajador y las consecuencias vendrán en el cálculo anual, porque recordarán que cuando un trabajador presta de manera simultánea trabajos a más de un patrón, tiene la obligación de presentar declaración anual, ¿correcto? Y entonces, pues también el patrón tiene la obligación de preguntarle a su trabajador cuando lo contrate y antes de que le dé el primer pago, deberá de solicitar a su trabajador que le comunique por escrito si es que le presta servicios a otro patrón y si éste le está aplicando o no el subsidio para el empleo, ¿no? Entonces, esto, insisto, no es nuevo, pero también para este caso del decreto es prudente aplicarlo para dejar las cosas claras en este sentido. Muy bien. Ahora, vamos a dejar momentáneamente aquí este artículo porque aquí habla de la aplicación del subsidio en el caso de la determinación del impuesto anual. Ahora vamos a regresarnos a la hoja de cálculo que les comentaba. Yo aquí en esta hoja de cálculo, ahora sí me voy a remitir nada más al año 2024. Momentáneamente voy a dejar de lado este cálculo, el caso 5 y el caso 6 que corresponden a salario mínimo, que ya comentamos que no tendrían que ser sujetos de retención. ¿Qué pasa con el cálculo a partir del 1 de mayo? Si el subsidio se aplica contra el ISR cargo y tú eres un trabajador del salario mínimo, pues tampoco vas a tener derecho a aplicar el subsidio. ¿Por qué? Porque si técnicamente no tienes que retener nada, pues no va a haber contra qué aplicar el subsidio para el empleo y por lo tanto, pues no vas a tener que reflejar nada en tu cálculo de la retención. Pero del caso 9 en adelante, ustedes observarán que, por supuesto, ya traen retención porque superan la percepción que del salario mínimo. Y aquí está la aplicación de la tarifa mensual. Ahorita hacemos una proyección con el cálculo de la retención semanal. Y en la mensual, pues obviamente es muy claro, gana 7,600 el trabajador, se le aplica la retención de ISR y le deberían de corresponder, lo voy a poner aquí color rojo, 509 pesos de retención, menos el subsidio para el empleo mensual de 390, solamente tendré que retenerle, perdón, 119,66. Y aquí en los demás casos, pues obviamente va siendo gradual, conforme va aumentando el ingreso, pues obviamente va a ser sujeto a una mayor retención de impuesto a la renta. Recordarán que el monto máximo del subsidio para el empleo o de ingresos para tener derechos hasta 9,081. Aquí está. Hasta 9,081 yo todavía le puedo entregar subsidio para el empleo. Aquí se ve de manera muy clara. ¿Ok? Pero ya a partir del caso número 17 de este ejemplo, como el trabajador gana 9,100 pesos, ya no tiene derecho a aplicarle subsidio para el empleo. Por lo tanto, la retención que se determine, en este caso va a ser íntegra, va a ser una retención por el 100% del ingreso. Pues bien, aquí ¿qué va a pasar en el caso 16? 9,081, que es el límite de ingresos para poder gozar de este subsidio, la retención que le corresponde son 670,91 menos 390 del subsidio, pues obviamente le tendré que retener exclusivamente 280,79. Vamos a hacer proyecciones anuales y efectivamente el cálculo debería ser igual. Este es el importe del pago mensual o el salario y esta es la retención, ¿correcto? Muy bien. Vámonos aquí en la parte inferior. Yo aquí estoy calculando la UMA diaria por el factor mensual. Esta es la UMA mensual. Este es el porcentaje de
el subsidio para el empleo y aquí ya determiné mi subsidio mensual. No he dicho nada que no hayamos comentado estos unos instantes. Vamos a hacer una proyección anual. Acéptenme, por favor, en este ejemplo, sin contar el pago del aguinaldo, la percepción mensual por 12 para elevar el ingreso del trabajador. Insisto, sé que faltaría incorporarle el aguinaldo solamente para efectos didácticos. Vamos a hacer la proyección anual. Si yo tengo 7,600 pesos de salario mensual, que es este salario que tengo aquí en esta fila número 6 del material, pues esto salario mensual por 12, este sería el salario anual que devengaría el trabajador o que ganaría el trabajador, pero en el año solamente le entregué 8 meses de subsidio para el empleo. ¿Por qué 8? Porque es el subsidio para el empleo de mayo a diciembre, ¿correcto? Entonces, si en todo el año el trabajador no percibió más de 9,081 pesos, tiene derecho a subsidio para el empleo mensual, 8 meses que puede gozar de mayo a diciembre, y este sería la proyección del subsidio para el empleo por lo que resta del año. Y esta es la retención del ISR de los primeros 4 meses del año. ¿Cómo lo estoy obteniendo? Acá en la parte superior, ustedes observarán que este sería la retención 509,78. Antes de aplicarle subsidio para el empleo, obviamente, porque de enero a abril esto no aplicaba, pues ¿qué va a pasar? Esta es la retención que le va a aplicar en este caso al trabajador por estos primeros 4 meses del año, y aquí yo estoy obteniendo precisamente el monto de las retenciones. 119,66 es la retención de enero a mayo, ¿correcto? Es esta que le correspondió, ya aplicando subsidio para el empleo. Y la retención de mayo, de enero a abril, 509,78. Acá al final estoy poniendo el resumen, ustedes lo pueden ver acá, perdón que me esté subiendo y bajando tanto. Aquí está. Esta es la retención de enero a abril, esta es la retención de mayo a diciembre, que ya contempla subsidio para el empleo, y este es el total de la retención en todo el año, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo anual, 91,200, le aplico la tarifa anual. Este sería el ISR que le correspondería en el año al trabajador, pero le aplico el subsidio para el empleo. Ya vimos que la proyección del subsidio la determina aquí, 3,120,76. Aquí están. Y la retención de enero a diciembre, que le correspondió, aquí está el resumen, en la fila 38, 2,996. Y técnicamente lo que le pagué y lo que le retuve ya está correctamente aplicado. Esto en un escenario muy terso, donde todas las percepciones son fijas. Obviamente no varió el monto del ingreso del trabajador y en todos los meses a los que tenía derecho, efectivamente no rebasó el monto de ingresos para ser sujeto al subsidio para el empleo, ¿correcto? Es para efectos didácticos nada más hacer la proyección del salario anual, ¿ok? Obviamente, a partir del caso 17, vamos a ver, por ejemplo, en el caso 20, el trabajador gana un salario de 35,000 pesos mensuales, no tiene derecho a subsidio para el empleo, por lo tanto, esta retención, si la multiplico por 12, pues voy a determinar el monto de la retención, pues obviamente anualizada, y aquí lo tengo, este es el monto de la retención anualizada, aplicando el total de ingresos en el año, la tarifa, este es el monto del ISR que le retienen en la fila 45, menos el ISR que le debía haber retenido mes a mes, pues técnicamente el impuesto a cargo debería de ser cero. Ya si hay conceptos adicionales, tiempos extras, extensiones, algún pago extraordinario, PTU, por ejemplo, que en mayo se paga PTU, pues obviamente esto cálculo ya puede variar. Por eso es que se hace en el mes de diciembre el ajuste anual a salarios, y si hay un impuesto a cargo, se tiene que pagar en el mes de febrero ese ISR a pagar. Este sería el escenario ideal, pero ahora vámonos a un escenario ya más interesante. Este es el cálculo del ISR semanal. Y en el ISR semanal me voy a remitir a partir de mayo, pero obviamente voy a dejar de lado el caso 7 y el caso 8, porque recordarán
que hay salario de mínimo, no le aplica retención, ¿ok? Nada más eso, no lo pierdan de vista. Yo repliqué la fórmula, pero técnicamente hablando, en estos dos casos no tendría que haber retención. ¿Están de acuerdo? Ok. Vámonos al caso 9 y al caso 10. Caso 9. Este es el monto semanal. ¿Cómo voy a aplicar el subsidio para el empleo? Pues aquí está abajo, aquí está en la parte inferior. La UMA diaria la elevo al mes. Esta es la UMA mensual. Le aplico el porcentaje, lo mismo que vimos en la presentación en PowerPoint. 390.12 entre el factor mensual. Esta es la UMA diaria por 7 días, que es el periodo de pago. Este sería la UMA que le corresponde en la semana. Y es precisamente lo que estoy aplicando aquí. Esto es lo que técnicamente le corresponde de UMA, perdón, de subsidio para el empleo en caso de haber retención de ISR. A este pago semanal le corresponde una retención de ISR de 117,38, pero al aplicar el subsidio para el empleo semanal, solamente tendré que retenerle 27,55 pesos por concepto de impuesto sobre la renta, ¿ok? Esto en la práctica se ve muy sencillito, pero los que ya hayan tenido experiencia con el cálculo del subsidio, le van a surgir bastantes dudas que al día de hoy no vamos a poder responder con certeza. Oye, Jorge, ¿y cómo voy a hacer el timbrado del CFDI? Porque cada sistema de nóminas tiene diferentes configuraciones. Por ejemplo, yo con los que he tenido experiencia, el subsidio para el empleo, ya con esta nueva mecánica, lo están reflejando en el famoso sobrerecibo o el prerecibo, por llamarle de alguna forma, como un concepto que se llama subsidio para el empleo acreditado, pero eso no va en el timbrado del CFDI. Las reglas de cómo revelarlo en materia del timbrado del CFDI todavía no salen publicadas. Suponemos que a eso es a lo que se refiere el decreto, que la autoridad podrá publicar reglas de carácter general para la mejor aplicación de este decreto, porque al día de hoy, desafortunadamente, y ese ha sido el sello de esta administración, se publican disposiciones y las reglas para dejar más clara la disposición o aplicarla de manera correcta salen publicadas de manera muy desfasada. Entonces, créanme que la nómina de mayo seguramente va a ser sujeta de reprocesos por las reglas que publique la autoridad. Todos pensaríamos que fueran publicadas el día de hoy. Al día de hoy en el diario oficial no salió publicado absolutamente nada. Oye, Jorge, pero ya el próximo miércoles es quincena, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, la realidad es que esperaríamos a que salgan mañana o el día 15 o pues a esperar a ver cuándo salen publicadas, ¿correcto? Bien, entonces aquí nada más es para que ustedes observen de una manera más específica cómo aplicaría el tema de la retención en el caso del ISR semanal. Obviamente aquí están los diferentes escenarios hasta el monto límite de 9,081 pesos para ser sujeto al subsidio para el empleo. Ahora, otro tema, porque nos encontramos en la práctica, oiga, contador, pero es que el mes de mayo tiene 5 semanas. Técnicamente eso no es posible porque los meses de calendario tienen 30, 29, que es el plazo máximo, mínimo en este caso por ser año bisiesto, 29 de febrero, otros meses tienen 30 y 31. No puede haber meses de 5 semanas. Que se empalma la periodicidad de pago porque yo pago semanal, pues recordarán que si yo calculo nómina semanal, seguramente pagué unos días de abril y otros días de mayo. Por eso, pues obviamente se generan o se gestan las famosas 5 semanas. De entrada, si nosotros queremos hacer equiparable el cálculo del subsidio para el empleo semanal con una tarifa mensual, no nos va a dar. ¿Por qué? Porque si el cálculo de la semana son 7 días por 4 meses, serían 28 días. Oye, no, van a ser 5 semanas, perdón, 5 por 7, 35 días, y yo aplico una tarifa mensual, el cálculo no va a ser comparativo. ¿A qué me estoy dando a entender?
aquí viene el ejemplo claro a lo que les estoy diciendo. Miren, este sería el ejemplo de una nómina semanal. La nómina semanal, en la semana 1 yo pagué 1,750 días, perdón, pesos, ¿ok? Mi semana 2 igual, mi semana 3 igual, mi semana 4 exactamente igual. Oye, pero fíjate que en mayo yo voy a pagar 5 semanas. El monto total de las 5 semanas, vamos a ponerle aquí total, vamos a poner aquí la columna así para que se vea un poquito más gráfico el escenario. Aquí, este sería el total. ¿Qué va a pasar? Ustedes lo pueden observar claramente aquí en el hoja de cálculo. Oye, fíjate que la semana 1, 1,750, semana 2 no varió, semana 3 tampoco varió, exactamente el mismo importe, la 4 tampoco. Suponiendo que en mayo yo pago la quinta semana, y eso es una suposición porque en qué día paga el patrón, eso ya es arreglo o este acuerdo entre patrón y trabajador. Hay, hay patrones que cortan los lunes, hay patrones que cortan los viernes, eso es indistinto ya de conforme se administre cada patrón. Pero ustedes observarán que en este ejemplo, 5 semanas no rebasan 9,081. Oye, sí tiene derecho a subsidio para el empleo, claro, porque ya pasé el primer filtro que es 9,081 pesos, no lo rebaso. Oye, pero ¿qué va a pasar con el total del subsidio para el empleo que le pago al trabajador? En este ejemplo, el subsidio para el empleo ya vieron que rebasa de los 390,12. Oye, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener que hacer el ajuste en la última nómina. ¿Por qué? Porque yo le entregué cantidades excesivas de subsidio para no, le apliqué cantidades excesivas de subsidio para el empleo. Y creo que aquí en esta nómina se ve de manera muy gráfica. Sí, aquí está correctamente aplicado 89,83. Aquí también, aquí también. Aquí también, y todavía no me rebaso de los 390, son 359. Oye, Jorge, pero un mes tiene 4 semanas. No, a un mes le caben 4 semanas, pero son 28 días. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en mayo que tiene 31 días? ¿Correcto? Hay 5 días que están por ahí, pues todavía dispersos, ya sea de abril o sea parte de mayo. Entonces, esto es precisamente lo que ustedes se van a encontrar mucho en sus sistemas de nómina. Oye, Jorge, es que en estos meses que se empalma a finales de un día, de un mes, inicio de otro, pues obviamente tengo distorsión en el subsidio para el empleo. La respuesta va a ser sí. Y al día de hoy, la autoridad fiscal no ha pronunciado respecto a reglas qué tratamiento se le va a dar en ese tenor. Oye, Jorge, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Que este subsidio para el empleo que le entregaste, lo vas a tener que acotar y ya no le vas a poder entregar estos 89,83 pesos. Vas a tener que ajustarlo y no le vas a poder entregar más de 390,12 pesos. ¿Cuál sería el ejemplo aplicable aquí? Si yo tengo aquí 390,12 pesos menos 359, aquí tendrás que entregarle la diferencia de 30,80 para no entregarle más de subsidio para el empleo, ¿correcto? Esto es lo que el sistema de nóminas y el proveedor que ustedes estén utilizando en materia de timbrado de nómina seguramente van a estar ya configurando o haciendo escenarios precisamente para ver cómo van a aplicar ese subsidio para el empleo y cómo se va a hacer el ajuste en la última semana. Hay en otros foros en los que he participado precisamente de este tema, muchos contadores me han dicho, oiga, contador, ¿y qué pasa si yo mejor, para hacerlo de una manera conservadora, yo no le aplico subsidio para el empleo al trabajador, no se lo aplico y ya cuando llegue al final de mes y me doy cuenta que efectivamente no rebasa la cantidad de 390,12, en la última semana le aplico los 390,12? ¿Se vale? Por supuesto que se vale, porque acuérdense que la retención es mensual.
y el ajuste lo van a hacer en la última semana. Pero eso va a depender mucho de cómo se administre cada organización en lo individual y obviamente cómo esté configurado sus sistemas de nómina o cómo opten por aplicar el procedimiento, porque insisto, lo correcto, lo ortodoxo es aplicarle el subsidio para el empleo semanal y en su caso hacer el ajuste, pero muchos también están empezando a ver los inconvenientes que puede tener esta mecánica. Oye, Jorge, es que si yo le doy menos, yo le aplico subsidio y que en consecuencia le retengo menos a mi trabajador, si en la última semana le hago el ajuste, pues va a originar confusión y tal vez descontento entre mis trabajadores, porque decir, oye, las primeras semanas no me retuviste tanto y en la última semana, ¡pum!, llegó una retención mayor y nosotros pues tendríamos que explicarle, es que te tuve que hacer el ajuste porque excedimos el monto del subsidio al empleo al que tenías derecho durante todo el periodo de las semanas previas, ¿correcto? Entonces, esta mecánica, pues obviamente va a tener ciertos escenarios de controversia, aparte de que tendremos que esperar, vuelvo a insistir, cómo sería la aplicación de las reglas de carácter general, ¿correcto? Y bueno, y en el último escenario que les estoy proponiendo, que les estoy plasmando, es también lo más común que podemos observar. ¿Cuáles son? Pues los pagos quincenales. Obviamente me voy a regir para aquellos casos en los que la retención sea de carácter quincenal y que sea sujeto a ISR porque excede del salario mínimo. En este escenario pues, son pagos, caray, se supone que aquí debería de ser quincenal. ¿Dónde está el escenario? Ah, sí, una retención quincenal, ¿correcto? Estoy haciendo pagos quincenales, aplico la tarifa y en este caso el subsidio para el empleo. Ustedes observarán que estoy determinándolo como dice la disposición. La UMA diaria le multiplico por 30.4, me va a dar la UMA mensual, le aplico el porcentaje del subsidio para el empleo 11.82 y determino la UMA mensual. Lo divido entre 30.4 para hacerlo proporcional a la UMA, al subsidio diario, pero en este caso lo multiplicaré por 15 días y este sería el subsidio para el empleo al que tendrá derecho el trabajador por los 15 días de pago, ¿correcto? Entonces va a depender mucho de la forma o el periodo de pago de cada patrón la aplicación del subsidio que va a tener. Y el escenario va a ser exactamente el mismo que comentamos aquí en el semanal. Si yo me excedí del subsidio para el empleo en el mes, tengo que hacerle el ajuste en el último pago. En el tema quincenal sería exactamente igual. Ya le apliqué 192 pesos de subsidio para el empleo. No me puedo exceder de 390 pesos porque en ese sentido estaría entregándole cantidades excesivas de subsidio para el empleo y entonces va a haber diferencias de impuesto a cargo en la determinación del impuesto sobre la renta anual. ¿Ok? Entonces, son dos escenarios. La hoja de cálculo, insisto, si les es de su interés, con mucho gusto se la comparto en este momento a la contadora Quijano para que se las haga llegar. Es solamente una hoja para auxiliarnos en proyectar cómo va a estar el tema de las retenciones, porque también es prudente señalar que hoy día ya no puedo prescindir de un sistema de nóminas para emitir mi nómina porque tengo que timbrarla. Hoy día hacer una hoja de cálculo solamente en Excel ya no es práctico porque necesito timbrarla precisamente pues, para informarle al SAT, obviamente el pago de mi salario, las retenciones y por supuesto todos los conceptos que yo pretendo deducir por pago de salarios, ¿correcto? Muy bien, no sé si, bueno, déjenme terminar con la presentación y entonces damos pauta para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces ya vieron, ya vamos a empezar a visualizar cuál va a ser el problema que se va a gestar en la nómina semanal y por supuesto en cualquier otro tipo de periodicidad distinta a la mensual. Ahora, ¿qué va a pasar con el cálculo del impuesto anual? Ya vimos en una proyección que efectivamente aplicando tarifas, perdón, pues obviamente el impuesto retenido contra el cálculo anual sí técnicamente debe de ser lo mismo, siempre y cuando yo haya hecho correctamente las retenciones o haya hecho los ajustes
mensuales de la retención y en su caso pagos de subsidio por el empleo. Bien, ¿cuál es el tratamiento de este subsidio? Lo dice el artículo 3º precisamente de la disposición. Tratamiento del subsidio para el empleo, personas obligadas a realizar el cálculo anual del ISR. Si yo soy un patrón y estoy obligado a hacer el cálculo, ¿qué tengo que hacer? El impuesto anual se va a calcular restando el total de ingresos obtenidos en el año, los conceptos que se señalan en el primer párrafo o fracción 1 del artículo 94 de la ley del impuesto a la renta, es decir, los exentos que en su caso hubiera. Tengo que aplicar también el impuesto local a ingresos por salarios. Esto lo dice ya el texto de la ley, pero ustedes observarán que a nivel federal no hay entidad federativa, por lo menos que yo conozca, que haya impuesto un impuesto local a salarios, ¿no? Imagínense, y menos en época electoral sería algo impensable. Pero bueno, así está el texto de la ley. Si hubiera un impuesto local, lo tienes que aplicar para descontar en el cálculo de tu impuesto anual. Bien, ahora, el impuesto sobre la renta que se obtenga, se le va a aplicar bueno, obviamente con la tarifa anual, el impuesto que se obtenga de cada trabajador se le va a disminuir con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual se le entregaron al trabajador. De ahí la importancia de ser cautelosos de que no me exceda de los montos máximos de la cantidad de subsidio para el empleo que tiene derecho el trabajador. Porque si yo lo hice de manera incorrecta, seguramente en la declaración anual va a haber diferencias que se le van a tener que retener al trabajador o en su caso va a tener que absorber el patrón. Y este sería el resumen de esta disposición en el primer ejemplo. ISR anual se va a determinar, aquí está el monto de las percepciones anuales, le voy a aplicar la tarifa, obviamente si hubiera un impuesto local por salario se resta, pero insisto, esto no aplica en la práctica, le aplico la tarifa, este es el impuesto anual que le corresponde al trabajador, menos el subsidio para el empleo que le entregué o que le apliqué, este sería la diferencia de impuesto a cargo. Técnicamente hablando, este es el monto del ISR que le debía haber retenido de enero a diciembre en sus pagos de nómina. Acá se va a ver de manera más clara. ISR anual, si el ISR anual excede del subsidio para el empleo que le entregué a mi trabajador, aquí está la ejemplificación, el ISR fueron de 6,075 pesos, yo le apliqué el subsidio para el empleo por 4,681 en todo el año, la diferencia de ISR a cargos de 1,393 y esto técnicamente es lo que yo le debía haber retenido en cada pago de nómina de enero a diciembre. La suma de esas cantidades son 1,393 y el impuesto a cargo debería de ser cero. Oye, Jorge, por ahí yo tuve algunas discrepancias o apliqué reglamento de la ley de ISR. Acuérdense que si yo pago aguinaldo, PTU, entre otras cosas, yo puedo aplicar una retención en base al reglamento de la ley de ISR, el artículo 174. Si yo aplico esos procedimientos que son legalmente válidos, es probable que yo al cierre del año tenga que hacer un ajuste para retener ISR o en su caso determine saldos a favor. Va a depender de cada caso en lo particular y obviamente el monto de los ingresos. Y por último, ¿qué pasa si el subsidio para el empleo que le aplica al trabajador es mayor que el monto del ISR que yo determiné en la declaración anual? Pues bien, si el ISR anual, en este caso 6,074, es menor que el subsidio para el empleo que le correspondió y que le apliqué en nómina, simplemente no va a haber impuesto a cargo, pero tampoco voy a tener derecho o la obligación de entregarle subsidio para el empleo del trabajador, ¿correcto? Es lo mismo que va a aplicar en un pago de nómina semanal, quincenal o mensual. Si el subsidio es mayor, no le entregas nada al trabajador y el impuesto sobre la renta será cero, ¿correcto? Y en este caso, si yo hice retenciones de ISR en el año, pues esto será un saldo a favor del trabajador y recordarán que esos saldos a favores, conforme al artículo 97 de la ley de renta, tengo que aplicarlo contra pagos posteriores y si no,
lo puedo solicitar en devolución, pero ya un procedimiento que directamente tendrá que hacer el trabajador haciendo la solicitud de su saldo a favor, ¿correcto? Entonces, en ese tenor, pues es lo que va a aplicar. Oye, y aquí le está hablando al patrón, el patrón como obligado a hacer el cálculo anual. Acuérdense que también hay trabajadores que están obligados a presentar su declaración anual por su cuenta y le tendrán que avisar al patrón, o trabajadores que optan por presentar su declaración anual. Ah, pues aquí también les están hablando. Si tú eres un trabajador y estás obligado a presentar la declaración anual, podrás acreditar contra el ISR que tengas en el ejercicio el monto que por concepto de subsidio para el empleo se determinó conforme a las disposiciones contenidas en este decreto. Pero en ningún caso el monto del subsidio para el empleo deberá de exceder el monto del ISR determinado conforme al artículo 152, es decir, se refiere al monto del impuesto anual, ¿correcto? Por último, es un subsidio. Al ser un subsidio, pues obviamente podría originar un ingreso acumulable y dice la disposición, este subsidio cuando se lo otorgues al trabajador, se lo apliques, no se va a considerar como un ingreso acumulable. ¿Correcto? Reglas. Vuelvo a recapitular, estas reglas todavía no están publicadas, vamos a estar al pendiente de la publicación de estas reglas y de ser necesario pues seguramente estaremos convocando para comentar las particularidades que puedan aplicar para estas reglas, ¿correcto? Y bueno, también lo comentamos al principio, nada más viene en un artículo transitorio, entró en vigor el 1 de mayo, entonces ya es una realidad que tenemos que estar aplicando estas disposiciones. Y lo que les comentaba, se deroga el artículo 1.12, es decir, este artículo 1.12 se refiere a esta tablita que vimos acá. Esta tabla es la que se deroga, ¿correcto? Y esta era la tabla que aplicábamos de subsidio para el empleo en los pagos que hacemos en nuestra nómina, ¿ok? Entonces, como ustedes podrán ver, pues sí tiene varios temas importantes a considerar y no todo está dicho. ¿Por qué? Porque ahorita lo que ustedes están viendo en la pantalla es el catálogo de conceptos que aparecen en un CFDI de nómina, ¿correcto? Y en el CFDI de nómina, recordarán que yo tengo que poner qué conceptos estoy pagando, estoy timbrando en la nómina. Y el único concepto que se supone que yo ponía respecto al subsidio, ahí donde está, subsidio y tipo otro pago, aquí está. Aquí está. Esto era lo que yo timbraba todavía en un CFDI de nómina, ¿se acordarán? Si yo le entregaba subsidio al trabajador, pues lo tenía que timbrar así, subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Hoy día eso ya no aplica, ya no le entrego subsidio para el empleo. ¿Por qué? Porque si es mayor el subsidio para el empleo a aquel ISR, pues se va a poner cero en ISR y no se va a generar impuesto. Tenemos que esperar a ver qué dicen reglas de carácter general para ver cómo vamos a reflejar ese subsidio para el empleo en el CFDI de nómina, porque también ustedes recordarán para los cálculos del ISR anual, pues tenemos que contar con este dato informativo para saber si le apliqué subsidio para el empleo y ese subsidio fue mayor o menor al impuesto sobre la renta que se generó en el ejercicio. ¿Correcto? Entonces, interesante el tema de nóminas y sobre todo lo que ha pasado ahorita es que todos los proveedores en materia de timbrado de nómina, pues están obviamente haciendo las reconfiguraciones de sus sistemas y les están dando instructivos a sus clientes, a su membresía, para decirles cómo tienen que adecuar las tablas y en su caso, configurar los montos máximos para aplicación del subsidio y para aplicación del monto límite de ingresos, ¿correcto? Ahora, nada más para efectos técnicos, también hacer la recapitulación.
Ustedes recordarán que estas tablas, ¿dónde salen publicados? Es un anexo que se llama anexo 8, que sale en la resolución miscelánea fiscal. En este anexo 8, ustedes recordarán que se publican anualmente en la resolución miscelánea las tablas diaria, semanal, quincenal, decenal, y esas tablas son actualizadas también año con año, en caso de que la inflación así lo amerite. Pues bien, la diferencia entre este y este, porque muchos miran, oye Jorge, ¿y por qué no la autoridad lo hizo más fácil y simplemente actualizó la tabla del subsidio para el empleo? Pues es precisamente por el nombre técnico que tienen estos conceptos. Aunque aquí dice tabla, la realidad es que esta debe de ser tarifa. Las tarifas sí son susceptibles de actualizarse y la tabla de subsidio para el empleo nunca se actualizó, siempre se quedó estática durante todos los años desde que salió publicada. Entonces, este desfase que hubo entre una tabla que permaneció estática y una actualización de las tarifas año con año, pues obviamente dio pauta a que el subsidio para el empleo se fuera quedando rezagado y hoy día este subsidio ya es insuficiente por el crecimiento que ha tenido el salario mínimo y obviamente percepciones distintas al salario mínimo ya no alcanzan el monto de ingresos precisamente para ser sujetas a aplicarle subsidio para el empleo, ¿correcto? Pues bien, yo hasta aquí dejaría momentáneamente mi participación para dar pauta, ceder la palabra a la licenciada Quijano. Sí, se van a moderar preguntas a micrófono abierto o por escrito, como ustedes gusten. Muchas gracias, contador. Agradecemos al contador Jorge Briones que nos comparte este tema. Pues es muy complicado hacerlo compacto, un tema extenso, pero muy bien compartido. Muchísimas gracias, contador. Y bueno, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos escribieron algunas personas aquí en el chat y nos preguntan que Edgar Suárez Becerril nos dice que, disculpe, el subsidio que la autoridad decretó como subsidio fijo es de 390, delimitado en el párrafo 12 y 13. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, 390 va a ser el monto que en todo caso, miren, déjenme, me regreso un poquitín a la lámina que les proyecté. Déjenme, voy aquí al caso práctico. Sobre todo en el ISR semanal. Si yo tuviera que hacer un ajuste, miren, vamos a suponer que aquí este trabajador que gana 1,750, fíjense que a lo mejor yo le pagué un bono de 3,500 pesos. Obviamente ya rebasé el monto del subsidio, de los ingresos con derecho a subsidio. Oye, ¿y entonces qué va a pasar con este subsidio que ya le entregué? Lo vamos a tener que ajustar y le tendrás que retener el impuesto en el último pago que le hagas, ¿correcto? Pero el monto del ajuste por ningún motivo va a rebasar de 312 pesos, que ese es el monto máximo de subsidio al que se le va a tener derecho a aplicarle al trabajador. Ok. Ok, muchas gracias. Perdón, contador. Muy bien. También nos pregunta a ver, vamos a checar aquí qué otras preguntas tenemos. Es que no las localizo bien. María Guadalupe Morales pregunta si se va a utilizar el subsidio para el pago del PTU. Claro, sí, 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 por supuesto. Acuérdense que los únicos excluyentes para derecho a subsidio para el empleo son primas de antigüedad, retiros e indemnización y otros pagos por separación. Entonces, su PTU sí tiene derecho a subsidio para el empleo, pero también no pierdan de vista que si el monto del salario del trabajador más la PTU que en su caso le correspondan, que no rebase de esta cantidad, porque si rebasa, pues ya nos estaremos en el escenario de que ya no va a tener derecho a aplicarle el subsidio. Ok, muchas gracias. Nos pregunta también Daniel López, dice, yo no lo pude actualizar el 1 de mayo ya que pagamos antes la nómina
hasta la semana pasada hice el cambio, pero si a fin de mes lo ajusto a que me dé los 390, ¿no tendría problema o tendría que cancelar mi nómina pasada y hacer los ajustes? Y mire, contador, seguramente lo que va a tener que hacer es cancelar esos FDIs y volverlos a timbrar. Pero yo le sugiero que mejor nos esperemos a que salgan publicadas las reglas de carácter general para que yo esperaría que ya con precisión la autoridad señale, entre otros casos, precisamente es el que usted comenta, porque hay mucha gente que dice, oye, es que yo ya hice pagos y yo no apliqué el subsidio, pero ya le aplicaba porque el pago lo hice posterior al 1 de mayo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya debiste haber aplicado el nuevo subsidio. Entonces, seguramente sí se tendrá que hacer un ajuste ahí en la nómina y cancelar y volver a timbrar. Pero eso, insisto, reglas de carácter general nos deben de dar la certeza para ver que sea efectivamente ese el procedimiento. Muy bien, nos pregunta Emilio Valdés si este decreto llegó para quedarse o será vigente hasta que el presidente esté en funciones. Híjole, pues miren, estimado Emilio, un saludo. Los malosos, entre ellos yo, pues argumentamos que qué casualidad que en época electoral, ya avecinándose tema electoral, pues sale publicado este decreto, ¿no? Porque la realidad es que si lo analizamos fríamente, el decreto debió haber salido desde enero para que fuera uniforme la aplicación de este subsidio para el empleo. Pero pues miren, desafortunadamente sí es un beneficio al trabajador, no lo podemos negar, pero también faltan reglas. Entonces, yo creo que sí va a llegar para quedarse, sobre todo por el desfase que hay entre la aplicación del incremento al salario mínimo y sobre todo esto, ¿no? O sea, si ustedes observan, el salario mínimo actual, vamos a verlo acá, caray, aquí. Miren, vámonos para acá. Tan solo vámonos con la área geográfica, este es el salario mínimo mensual, ¿ok? Y ahora vámonos a las tablas 2014. ¿Ok? Este es el monto del salario mínimo mensual, salario mínimo mensual. Pues quedó ya por arriba este salario del subsidio. Entonces, ningún trabajador, aun y cuando reciba salario mínimo, va a tener derecho al anterior subsidio para el empleo. Entonces, es correcto, es necesario. Yo creo que lo procedente va a ser que ajusten este decreto, obviamente, a todo este tipo de eventualidades, pero yo creo que sí llegó para quedarse, porque ya quedó desfasado el incremento del salario mínimo y la tabla que hasta el 30 de abril conocíamos por concepto de subsidio para el empleo. Ok, muchas gracias. También nos pregunta Edgar Suárez. Entonces, cualquier fórmula tendría que ajustar a 390 en vez de a 390.12. No, 390.12. De hecho, ese sería el monto del sub. Pero, interesante pregunta, porque acuérdense que esto es mientras la UMA esté vigente al salario mínimo que ahorita conocemos, a la UMA actual, porque este es con la UMA actual. Ya en febrero del 25, esta UMA se va a incrementar y esta cantidad también se va a ajustar. Es correcto. Muy bien. José Gabriel Telles nos pregunta que si los 9,081 se actualizará de acuerdo a la actualización de la UMA o inflación anual. Bueno, ya nos Ese, comentó. ese monto no, fíjense que ese monto curiosamente no viene actualizado, nada más la UMA. Lo correcto debería ser que se actualicen a la par, porque va a pasar lo mismo con el desfase de ingresos. Oye, me vas a actualizar la UMA y por lo tanto el subsidio, pero el monto límite de ingresos va a quedar estático. Entonces, eso tarde o temprano también va a originar un desfase paulatino. Lo correcto debería ser que se actualicen ambos conceptos. Pero al día de hoy, como está el decreto, nada más menciona que se va a actualizar conforme a la UM. Ok, muchas gracias. Pues con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Seguramente más adelante tendremos algunas asesorías
o algunos otros temas o capacitación de actualización conforme vayan avanzando las cosas. Muchísimas gracias, maestro en impuestos Jorge Briones, integrante de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México y de la empresa socia Consultores Empresariales Internacionales. Le pedimos, maestro, si nos puede regalar unos minutos más para entregarle su reconocimiento ahorita en un momento. Correcto, nada más haciendo un paréntesis, ya estimada licenciada Angie, ya tiene en su poder el material, se lo compartí por WhatsApp, la hoja de cálculo, entonces también si alguien se interesa, insisto, es solamente para hacer corridas de carácter financiero para que vean cómo puede ser la afectación en materia de subsidio para el empleo y la retención de impuesto a la renta. Muchas gracias, es un material muy valioso, le agradecemos, maestro, y por supuesto que les avisamos a nuestros asistentes que vamos a compartirles la presentación de las diapositivas, el simulador en Excel que nos presentó también el contador y la grabación de esta capacitación. Asimismo, les invitamos a continuar haciendo uso de los diferentes servicios permanentes de la UNIDEM, como lo es bolsa de trabajo, cursos de capacitación, seguimiento en reportes de seguridad, gestión sin costo de permisos y licencias, promoción y vinculación de sus productos y servicios, asesoría y consultoría, entre muchos otros servicios que de manera gratuita tenemos para las empresas socias de UNIDEM. Continuamos con la entrega de reconocimiento a nuestro conferencista. Para ello presentamos al doctor Víctor Hugo Martí de la empresa socia Davi Equipos y también es presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, contadora. Muy buenas tardes a todos los miembros de UNIDEM. Buenas tardes, maestro, y muchas gracias por la ponencia. Es un gran ejemplo de que es importante aprovechar las oportunidades como esta para las empresas en todos los aspectos. Muchas gracias, excelente ponencia. La Unión Industrial del Estado de México les pide un reconocimiento al maestro Jorge Briones Gómez, integrante de la Comisión Fiscal de la UNIDEM, empresa socia Consultores Empresariales Internacionales, por su destacada participación como expositor en línea, decreto que otorga el subsidio para el empleo 2024, con una asistencia de más de 120 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México a 13 de mayo del 2024. UNIDEM, Unión Industrial del Estado de México, la unión hace la fuerza. Y lo firma el maestro Francisco Cuevas Doberganes, quien es nuestro director general. Muchas gracias, contadora. Muchas gracias, maestro. Saludos, Paco, y saludos a todos los miembros de UNIDEM. Muchas gracias, doctor. Sí, agradecemos fueron más de 160 asistentes que nos acompañaron en diferentes plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Les agradecemos mucho, en especial a mi compañero, el ingeniero Arturo Hernández, quien está a cargo de los medios digitales de la UNIDEM, por haber enlazado esta transmisión de manera simultánea. Y les informamos que abriremos un grupo de WhatsApp de la Comisión Fiscal para compartirles las actualizaciones fiscales y contables, por ejemplo, como las reglas de carácter general cuando sean publicadas, otras capacitaciones próximas. Soliciten por favor su integración a los gerentes de UNIDEM de su zona. Estamos por cerrar esta sesión, la unión hace la fuerza. Unidos por la capacitación, cerramos la reunión empresarial con el mensaje y cierre de clausura que nos compartirá el maestro Francisco Cuevas Doberganes de la empresa socia UNIDEM Restaurante La Mansión y es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes. No sé si se te escucha bien. Sí, se escucha bien. Todo bien. Bueno, antes que nada, quiero pedirles 2 disculpas. La primera de ellas, mi participación era al principio del evento, sin embargo, por un tema técnico no me pude contactar por medio de 2 computadoras y un celular. Finalmente, aquí estamos con mucho gusto. Luego, además, pues quiero dar las gracias a 3 grandes amigos de nosotros, uno de ellos el doctor Víctor Hugo Martín, que además de ser un buen amigo, pues hemos compartido ahí algunas cosas muy importantes a nivel familiar. Luego, además, quiero también agradecer, reconocer mucho la participación de una persona que se la sabe todas, y es mi amigo don Javier Samperio,
que además que integra la Comisión Fiscal de UNIDEM, pues además tiene haber participado como síndico de contribuyente del SAT, y pues verdaderamente se la sabe todas, todas. Y además de manera también muy especial, a mi buen amigo Jorge Briones, que también tengo la suerte de conocerlo desde la década antepasada. No, no es cierto, desde finales de los 90. Y la verdad, pues sí reconozco que es de las personas que tienen la virtud de algo que es complicado, explicarlo de una manera muy, muy fácil. Quiero comentarles que yo hace más o menos como 38 años, un poquito más, tuve la suerte de entrar a la carrera de contador público. No me gustó, la verdad, la carrera. Yo entiendo que es el foro menos adecuado para comentar esto, porque estoy rodeado de puro contador, incluso Angélica, que también es contadora, ya me está viendo feo. Entonces, en ese momento, pues yo me cambio de carrera, y fue después, a principios del año 2000, cuando hice un libro que se llama Contabilidad y Finanzas para no contadores, y fue entonces cuando tomé la decisión de partir el mundo en dos, en los que son contadores y los que son no contadores. Y la verdad, todo mi reconocimiento para los contadores, toda la gente que lleva las nóminas de temas de tipo fiscal, el tema contable en las empresas, porque es verdaderamente muy, muy complicado. Y además de eso, no es lo mismo hablar de esto hace 30, 40 años a lo que es ahora. Cuando uno piensa que las cosas no pueden estar peor, llega siempre el gobierno y nos pone todavía un poquito más de trabas. Verdaderamente me da a veces hasta risa cuando dice el gobierno, bueno, es que vamos a meter la factura electrónica porque la metieron en Chile y funciona muy bien. Y ahora vamos a meter este proceso de tipo de consolidación y tal, porque lo metieron en Francia y te funcionó perfectamente. Y así te ponen ejemplos de 30 países, que la verdad es muy bueno. El problema es que en cualquiera de esos 30 países tienen una o dos cosas, y en México tenemos las 30. Entonces es verdaderamente complicadísimo el cálculo de impuestos, el llevar la contabilidad en una empresa, el llevar las nóminas, verdaderamente cada vez es más complicado. Sin embargo, pues así es, así nos tocó vivir. Desgraciadamente estamos en un país donde siempre la desconfianza entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, pues es siempre cada vez más grande, cada vez más creciente, y pues justamente vamos a esperar ahora, pues que tal vez nos sigan metiendo cada vez más controles para tratar de amarrar todo. En ese caso, pues se trata de un cambio, pues en una tarifa de impuestos, donde se pretende que los trabajadores que ganan menos, evidentemente, pues puedan ya no pagar el impuesto en la renta. Por supuesto, es una situación que todos aplaudimos. Sin embargo, tal vez era más fácil modificar simplemente las tablas y no meter tantos temas de subsidio y tantas cosas que son tan complicadas, y más a esta altura del año, que sin duda va a hacer que todo sea más complicado, más quienes ya hicieron pago por ahí de alguna nómina con este cambio. Entonces, la Angélica, para el contador de Samperio, eh, para Jorge Briones, para todos los contadores que nos escuchan, y la verdad me permito felicitarlos, porque verdaderamente el trabajo que hacen es muy brillante, y el hecho que estén con nosotros, pues habla de la voluntad de estar cada vez más actualizados. Finalmente, en UNIDEM buscamos que las empresas estén al día en todo, en temas fiscales, en temas de salud, en temas de seguridad pública, seguridad industrial, de medio ambiente, en todo. Y la verdad, el que personas tan valiosas como Javier, como Jorge, se sumen a este esfuerzo tan importante de intentar de que las empresas cumplan con todo, sin duda alguna los empresarios lo valoramos en gran medida. Nada más por mi parte es todo. Les agradezco a todos su asistencia, su participación. Les prometemos que para la siguiente oportunidad tendremos ya esta plataforma de Zoom con un poquito más de capacidad. La verdad, no pensamos que se rebasaran las 100 personas. Sin embargo, pues gracias a la capacidad de los expositores, a la importancia del tema y a la convocatoria de Angélica, pues afortunadamente se rebasó esta cantidad. Esperamos que la siguiente oportunidad, pues obviamente no nos pase esto.
A todos muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Paco. Buenas tardes. A contar de ustedes, muchas gracias. Muy buenas Buenas tardes, tardes. Paco. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias a todos por su conexión. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos muy pronto en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos y pues gracias por su atención. Esperemos vernos pronto a ver qué dice la autoridad en cuanto a las reglas. Estimado Javier, muchas gracias también por tu aportación y pues que tengan un buen día y buen inicio de semana. Gracias, Jorge.